Hola, buenas noches. Un miércoles más con todos ustedes en Tercer Milenio. Hace mucho tiempo que queríamos tratar un tema en este programa que en alguna ocasión hemos comentado, aunque muy por encima, como es el tema de la Ouija. Lo que ocurre es que para tratar la Ouija pues hay que hablar con personas entendidas del tema, porque bueno, se pueden dar opiniones y a veces esas opiniones pueden distorsionar la realidad sobre el fenómeno de la Ouija. Por eso esta noche hemos acudido quizás a uno de los mejores investigadores que hay en España sobre la Ouija, como es Francisco Azorín. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. Francisco es licenciado en Químicas, es el presidente de la Sociedad Metafísica de Alicante, es también miembro del SEI, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. En general es investigador de todo lo paranormal y sobre todo del tema de la Ouija que vamos a hablar esta noche. Efectivamente, el tema de la Ouija llevó algo así como 20 años investigándolo, porque hay que estudiarlo, hay que practicarlo sobre todo y sobre todo investigarlo. Muy bien, Francisco, ¿qué es la Ouija? Explícanos un poquito. Pues mira, Rafael, la Ouija, lo que se llama fenómeno Ouija, es algo así como un medio de transcomunicación psíquica, o sea, transcomunicación telepática. Aquí lo que vale es la telepatía, esa transmisión de mente a mente. Ya sabemos, yo pienso que nuestros telespectadores, esas personas que nos están viendo a través de la pequeña pantalla, saben lo que es la telepatía. La telepatía es algo así como una emisión de mente a mente. Hay una mente que actúa como emisora y otra mente que actúa como receptora. Pues bien, en el fenómeno Ouija, sobre todo, lo que manda es la telepatía. ¿Cómo se realiza una sesión de Ouija? Pues es una pregunta interesantísima. Una sesión de Ouija se realiza de la forma siguiente. Un grupito constituido algo así como mínimo por 2 personas, puede ser 2, 3 o 4. Luego hablaremos de lo que es el fenómeno puente. Una única persona es muy difícil que pueda conseguir una sesión de Ouija, o sea, una verdadera comunicación telepática. Entonces, estas personas, como te digo, 2, 3 o 4, se reúnen, se relajan, hacen una emisión telepática, y si esta emisión telepática se realiza bien, luego veremos cómo se puede llevar a cabo de la mejor forma, y establecen un contacto. ¿Quién contesta en una sesión de Ouija? ¿Qué es lo que contesta? Pues contesta algo que es inteligente, contesta una inteligencia, no sabemos realmente lo que es, pero contesta algo inteligente. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo una sesión de Ouija? ¿En qué forma? ¿En qué método? ¿Con letras? ¿Con números? Lo mejor es que se haga con una plantilla, y esto sí que me gustaría explicárselo a nuestros televidentes. Esto que ven ustedes aquí es una plantilla de Ouija, está diseñada por mí. Como pueden ver ustedes, está constituida por... es un papel plastificado en este caso, pero podría ser perfectamente de cartón, puede ser madera. El material es lo de menos. Consta de una serie de letras, desde la A hasta la X, consta de números del 0 al 9. ¿Esto qué es lo que constituye? Pues constituye lo que se llama el código Ouija. El código Ouija simplemente es un código para entenderse el grupo participante y esa entidad, esa inteligencia que realmente no sabemos lo que es, sabemos que es algo inteligente, pero claro, si no hay un código por el medio, no se puede establecer ningún contacto, ninguna comunicación. Entonces, además de las letras y de los números, como se puede ver aquí, supongo que las cámaras lo estarán recogiendo perfectamente, hay una serie de palabras como sí, como no, hay una serie de imágenes, dibujos. Aquí vemos a Jesucristo, ese personaje. Aquí vemos el árbol de la vida, nada menos, una pirámide de Egipto, Júpiter, el sello de los templarios. Bueno, todo esto ustedes se preguntarán por qué, para qué. Pues esto es simplemente para que las personas que participan en la sesión de Ouija se inspiren, sean capaces de concentrarse y sean capaces de hacer esa emisión telepática que necesitan. A lo mejor una persona se inspira mejor a través del árbol de la vida, pero sin embargo otra persona se puede inspirar mejor con la imagen de Jesucristo. Otra persona se puede inspirar con el sello de los templarios, porque le tiene simpatía a los templarios. Otra persona con un planeta, en este caso Júpiter, o con las pirámides de Egipto, o con lo que sea. Entonces hay que hacer un tablero Ouija diseñado para un grupo, diseñado para una inmensa mayoría de gente, de posibles participantes. Bien, entonces, con lo que se ha dicho hasta ahora, parece ser que es muy sencillo conseguir una comunicación telepática con el tablero Ouija, pero realmente no hay cosa más difícil que establecer un buen contacto telepático a través de un tablero Ouija. Esto que ven ustedes en mi mano es lo que se llama, en una sesión de Ouija, un testigo. El testigo se coloca aquí en el centro
y es lo que realmente se va a mover. Bueno, la clásica pregunta que todo el mundo hace es ¿quién mueve el vaso? ¿Cómo se puede mover el vaso? Sobre esto lo que tengo que decir es lo siguiente. Ninguno de los participantes, eso es una cosa que la tengo yo muy bien investigada, ninguno de los participantes desplaza de una manera consciente el vaso. Hay investigadores que aseguran de que el vaso se mueve mediante pequeños microimpulsos, o sea que los participantes harían algo así como pequeñísimos microimpulsos inconscientes, o sea que no son conscientes de que lo están haciendo. Esos microimpulsos se realizarían de manera inconsciente. Pero claro, la consecuencia lógica es que si en una sesión de Ouija participan algo así como 3 o 4 personas, pues el vasito no se puede mover, el testigo puede ser un vaso, pero ojo, también podría ser una moneda o puede ser un taquito de plástico o de madera. El testigo no tiene por qué ser forzosamente de cristal. Es muy conveniente que sea porque ya ven ustedes que al desplazarse esto, si es transparente se ve la letra donde cae, mientras que si fuera un testigo opaco, naturalmente no podíamos ver la letra. O sea que la única ventaja, digámoslo así, de que el testigo sea de cristal es que permite perfectamente ver la letra o ver el dibujo sobre el que se posa, el que se deja. Y nos permite ir leyendo letra por letra, naturalmente, si la sesión de Ouija se lleva a buen cabo, y esas letras irán formando palabras, las palabras irán formando frases, oraciones, y se establecerá un contacto telepático. Pero antes lo que estamos comentando es muy fácil establecer un contacto telepático. Cualquier grupo o cualquier persona que participe en una sesión de Ouija puede realmente obtener una buena comunicación. Yo diría, por mi experiencia de muchos años en todo esto, que es muy difícil, como estamos comentando antes, Rafael, de que en una sesión de Ouija se establezca un verdadero contacto, una verdadera comunicación. ¿Por qué digo esto? Pues por lo siguiente. Vamos a ver, en una sesión de Ouija, para que se establezca un contacto verdadero, tiene que haber una verdadera emisión telepática. Entre los que participan, tiene que haber como mínimo una persona que sepa emitir telepáticamente. Porque si no es imposible que esa emisión telepática pueda llegar a ninguna entidad, a ninguna inteligencia, a ninguna persona, a nada. Después, tiene que haber alguna persona que sea capaz de recibir. Ya sabemos que una comunicación telepática se realiza de forma que una mente emite, se convierte en mente emisora, y otra recibe, se convierte en mente receptora. Claro, si en el grupo no hay ningún buen emisor y ningún buen receptor, resulta que la comunicación telepática no se puede realizar. Además, hay otro problema, y es que en todo grupo participante en una sesión de Ouija tiene que haber lo que se llama un canal psíquico. ¿Un canal psíquico qué es? Pues un canal psíquico es la clásica persona, llamémosle channel, llamémosle medium, la clásica persona capaz de recibir de una manera cristalina, transparente, la información que le están suministrando y que esa información aflore hasta el grupo donde se está realizando esa sesión de Ouija. Entonces, muchísimos grupos, muchísimas personas que intentan hacer una sesión de Ouija fracasan o no obtienen ninguna comunicación porque no hay nadie que sepa emitir telepáticamente. A lo mejor no hay nadie que sepa recibir telepáticamente y no disponen de un medium o de un canal psíquico a través del cual esa comunicación se esté llevando a cabo. Esto es lo mismo que si yo tengo una pila eléctrica con su clásico polo norte y polo sur, con su polo positivo y su polo negativo. Claro, si yo pongo un material que no es conductor, los electrones no pueden circular. Si no hay un hilo conductor, los electrones no pueden circular. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Si yo intento, con ese polo positivo y ese polo negativo, en realizar una comunicación Ouija, pero no hay nadie que actúe de medium, de hilo conductor, la sesión Ouija no se puede llevar a cabo. O sea que no es tan sencillo realizar una comunicación, una sesión Ouija. Entonces esa persona que tú comentabas, el medium, el canal, un poco coordina los movimientos del resto de los dedos que están sobre el vaso, sobre el testigo, de manera inconsciente, es decir... Esa persona que llamamos nosotros canal o medium, como tú quieras decir, no coordina ningunos microimpulsos, si te refieres a eso. Esa persona solamente su misión, que es una misión muy difícil, es la de canalizar, la de que la información que le está llegando a ese grupo participante se canalice a través de ella. ¿Quién mueve el vaso? Que quizás es lo que tú quieres preguntar.
O sea, quién mueve, quién desplaza, no es el medium ni no es ninguno de los que participan en la sesión de Ouija. Eso lo quiero dejar muy claro a nuestros telespectadores. El vaso lo mueve justamente la inteligencia que está al otro lado del hilo telepático. Digamos en este caso al otro lado del hilo telefónico, si quisiéramos poner ese símil. O sea que, aclaremos esto. Varias personas participan en una sesión de Ouija y le tienen que comunicar con un dedo, da igual el que sea, le tienen que comunicar energía, digamos bioenergía o energía astral, como se le quiere decir, energía nuestra que procede de nosotros a este vaso. Hay varios dedos, se le está comunicando energía. Ahora, ningún dedo intencionadamente le empuja, ni hay microimpulsos. Esto no es, esta teoría para mí es totalmente falsa. La única misión de los participantes es comunicar la energía al testigo, al vasito o lo que sea. Y esa cosa inteligente que está al otro lado es la que manipula entre comillas, manipula esa energía nuestra que estamos depositando en el vaso, la coordina de una manera inteligente, es quien desplaza el vaso gracias a esa energía que le estamos suministrando nosotros al vaso, y entonces el vaso es cuando se dirige de una manera inteligente hacia un número, hacia una letra, que como antes estamos explicando, tiene que haber una persona que vaya anotando letras para que esas letras naturalmente irán formando palabras y las palabras, frases, oraciones, y así es como se tiene una comunicación telepática. Pero insisto, ningún participante empuja de una manera deliberada el vaso. Lo único que hacen los participantes es comunicar la energía al vaso y es la inteligencia que está al otro lado del hilo quien realmente desplaza el vaso, utilizando esa energía. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene este método de transcomunicación respecto a los otros conocidos, como puede ser pues escritura automática, psicofonías, etcétera, etcétera? Bueno, la escritura automática lo que ocurre es que la persona está mucho menos protegida, es una única mente la que está en contacto, no se sabe con qué, yo diría con otros planos de existencia. Una cosa interesante que se podía discutir aquí, que nuestros telespectadores quizá puedan razonar de una manera bastante lógica, es que dentro de nosotros existen varias dimensiones y fuera igualmente, o sea que podemos hablar de planos dimensionales o de planos astrales. ¿Qué ocurre? Pues que con el fenómeno Ouija, la gran ventaja que tenemos sobre otras técnicas es que podemos mantener comunicaciones y conversaciones de incluso una hora y pico con supuestas entidades, con supuestas inteligencias que no sabemos lo que será, cosa que, como bien sabes tú y quizás sabrán nuestros telespectadores, en una sesión psicofónica no se puede estar tantísimo tiempo comunicándose con una entidad, con una supuesta entidad. Una psicofonía, ya sabemos lo de Pedro Amorós, que aquí habrá puesto varias, el gran investigador alicantino, Pedro Amorós. Tenemos que decir que Pedro Amorós, que tenía que estar esta noche aquí con nosotros, pero ahora mismo está camino de México, un congreso de transcomunicación que se celebra. Muy internacional. Bien, pues una psicofonía ya sabemos que es una palabra o un grupito reducido de varias palabras o un chasquido, a veces es un golpe. Claro, da impresión, ¿no? Impresiona escuchar una psicofonía, una sesión psicofónica, pero claro, no se tiene esta facilidad de comunicación que se obtiene a través de una sesión Ouija. Claro, pero ya sabemos la otra parte, de que no es tan fácil obtener una buena comunicación Ouija. El grupito participante tiene que estar muy entrenado, tiene que ser capaz de emitir telepáticamente, de recibir, tiene que haber un hilo conductor por el medio, y todo esto no es tan fácil, Rafael, porque ya sabemos que no todo el mundo se sabe relajar. Para emitir telepáticamente hay que saberse relajar, hay que saber concentrar las energías de nuestro cuerpo en nuestra mente. Entonces en la mente, una vez que ya sabemos que telepáticamente nuestra mente se puede emitir un nombre, se puede emitir una imagen, un dibujo, una sensación, una impresión, un olor, un sabor, se puede emitir telepáticamente. Entonces hay que saberse relajar muy bien. Fíjate lo que te estoy diciendo, el grupito tiene que ser capaz de saberse relajar, saber concentrar toda su energía en la mente, saber visualizar lo que tiene en la mente. Eso que tiene en la mente tiene que saberlo proyectar al exterior. O sea, eso es lo que se llama una emisión telepática. Esa emisión telepática, si está bien hecha, lo lógico es que sea captada, digamos, por una inteligencia X, una entidad X. Pero luego esa inteligencia X, si es capaz de contestar, en el grupo tiene que haber alguien que la sepa recibir. Tiene que haber la clásicamente receptora. Y luego tiene que haber la clásica persona que sepa canalizar esa información que está recibiendo y aflorarla al grupo.
Todo esto es muy difícil de compaginar y de conseguir, ¿eh? O sea que yo te puedo asegurar, y le puedo asegurar a nuestros telespectadores, a los que nos siguen a través de la pequeña pantalla, que sesiones de Ouija se pueden hacer millones en el mundo. Quizá durante el día de hoy, día 5, se habrán hecho millones de Ouijas, pero Ouijas donde haya habido una verdadera comunicación telepática, Ouijas donde hayan sido Ouijas armónicas, donde haya habido un verdadero diálogo, una verdadera conversación entre el grupo y esa entidad, muy pocas, te puedo decir. Muy pocas. Cuando vosotros comenzáis una sesión de Ouija, ¿hacéis algún tipo de invocación, algún tipo de ritual, procedimiento, etcétera? Bueno, para hacer una investigación, para hacer simplemente una sesión de Ouija, no hace falta hacer ningún ritual, ninguna cosa en especial. Aunque ya sabemos que a veces estas sesiones se adornan con un morbo de sí que tiene que ver oscuridad, que hay que hacer invocaciones, todo eso, gracias a Dios, ha pasado ya a la historia. Simplemente una sesión de Ouija es una cosa lo más natural del mundo. Ya sabes tú, Rafael, y también todas las personas que nos siguen, de que actualmente los fenómenos paranormales son tan normales como los demás. Lo único que conocemos, aún no conocemos el mecanismo a través de los cuales se desarrollan, se llevan a cabo. Pero hay que dejar constancia, hay que dejar muy claro aquí, de que un fenómeno paranormal, por ejemplo, el fenómeno Ouija, es tan natural como otro cualquiera. En cuanto sepamos cuál es el mecanismo a través del cual se lleva a cabo, pues se hablará del fenómeno Ouija como un fenómeno muy natural, como digamos, como puede ser el fenómeno de la lluvia para nosotros, que ya lo tenemos totalmente dominado. Bien, dicho esto, no hace falta hacer ningún ritual ni nada. Simplemente lo que es muy difícil es saberse concentrar, lo que estábamos comentando antes. Porque claro, estamos hablando de emisiones telepáticas, estamos hablando de la telepatía. Hay que tener muy claro lo que es una telepatía, esa emisión de mente a mente. Y mientras que no sepamos concentrarnos, relajarnos y concentrar todas nuestras energías en la mente humana, en nuestra mente, pues poco tenemos que hacer en una sesión de Ouija. O sea que no hay que hacer ningún ritual, lo que hay que hacer es saberse relajar, saber concentrar nuestra energía, aprovechar hasta la última gota de nuestra energía, llevarla a nuestra mente y en esta mente que tenemos, saberla utilizar, que ya sabemos que utilizamos un tanto por ciento pequeñísimo de nuestro cerebro. Y en cuanto aprendamos todas estas técnicas, es una técnica a seguir, por supuesto, pero que es muy difícil de dominar. Pero no hay que hacer ningún ritual, ni de oscuridad, ni de nada en general, simplemente hay que hacer esa emisión telepática. Hay que dominar sobre todo y ante todo la telepatía. Bien, y ahora viene la pregunta del millón, es decir, ¿quién está al otro lado? ¿Quién responde en esas sesiones de Ouija? Mira, yo lo que te voy a decir, Rafael, es que no sé exactamente quién responde. Lo que te he dicho antes es que responde algo inteligente, eso está clarísimo, no solamente en las sesiones Ouija, sino en las psicofonías, en las imágenes, hay algo inteligente detrás de todo esto. Ahora bien, yo lo que te voy a hablar es de las supuestas entidades que salen, no solamente al grupo que yo llevo, no solamente las entidades que me han salido a mí, sino las entidades que a un 99% suelen salir en cualquier grupo que se dedique a practicar una sesión Ouija. Por ejemplo, en una sesión Ouija se está investigando mucho, pero lo lógico es pensar que en la inmensa mayoría de las ocasiones conectamos con nosotros mismos. Antes estamos hablando de que dentro de nosotros existen varias dimensiones o varias personalidades, se puede hablar de muchas maneras. O sea que ahora tú y yo nos estamos comunicando a través de nuestro consciente. Nuestros telespectadores nos están escuchando y están siguiendo la conversación a través de su consciente, pero hay otras dimensiones, hay otras personalidades. Entonces, en una sesión de Ouija, más que conectar con nuestro consciente, conectamos con esas otras dimensiones que llevamos dentro de nosotros. Pero no solamente se puede conectar con lo que llevamos dentro de nosotros, sino que se puede conectar con otras dimensiones externas a nosotros, otros planos dimensionales, otros planos astrales. En esos planos dimensionales, ¿hay otras inteligencias? ¿Existen otras inteligencias? Yo pienso que sí, que hay otras inteligencias. No vamos a ser tan sumamente egoístas de pensar que el único plano que existe de vida, de existencia, es el nuestro, es el plano material, lo que aquí conocemos. Bien, entonces, en una sesión de Ouija, además de conectar con nosotros mismos, ¿qué es lo que más suele salir? Pues suele salir, fíjate, entidades, supuestas entidades que dicen ser extraterrestres. Supuestas entidades que dicen ser extraterrestres. Pero más difícil aún, hay otras entidades que dicen ser intraterrestres, o sea, que vivirían en alguno de los huecos que pueda existir dentro de la Tierra, entidades intraterrestres. Hay otras entidades que también salen con mucha frecuencia, se prodigan muchísimo, que son las entidades espirituales.
Todo esto quiero dejar muy claro que es lo que sale en las sesiones de Ouija, pero el que salga no significa que pertenezca a nuestra realidad. Significa que también podría pertenecer a nuestra imaginación, a nuestra ilusión, podría ser simplemente formar parte de nuestra propia fantasía, ¿no es eso? Así que fíjate, te voy a hacer un compendio de todas las posibilidades que existen en una sesión de Ouija. En una sesión de Ouija podemos conectar con nosotros mismos, en primer lugar. Podemos conectar con ese inconsciente colectivo, un lugar donde estaría almacenado todo el conocimiento de la humanidad. Porque fíjate lo que te voy a decir, Rafael, tú que sabes informática. Igual que cuando tú estás haciendo un trabajo en tu ordenador personal y cuando lo quieres borrar te dice, ¿quiere usted que lo guarde en tal carpeta, en tal sitio? Pues yo te puedo asegurar, que es una de las investigaciones que estoy haciendo, que nada de lo que hablamos aquí, nada de lo que hacemos, ninguno de nuestros actos pasa desapercibido ni queda automáticamente borrado, sino que se graba en una carpeta astral que nosotros llamamos el inconsciente colectivo. ¿Eso qué significa? Que muchas veces en las sesiones de Ouija pinchamos en esta carpeta astral, en este inconsciente colectivo, y de ahí extraemos información. En una sesión de Ouija también, como digo, se puede conectar con supuestas entidades extraterrestres, como os he dicho antes, se puede conectar con supuestas entidades espirituales y también se puede conectar con supuestas entidades intraterrestres e incluso entidades que no dicen lo que son, ni dónde están, ni quiénes son, ni nada, simplemente dicen que son energía inteligente, por supuesto, o sea, capaz de ponerse en contacto contigo o con los que participan en la sesión de Ouija. Los telespectadores me tienen que perdonar porque insisto mucho en lo de supuestas entidades. ¿Esto qué significa? Que aunque lo que salga aquí se manifieste o diga ser una entidad extraterrestre, no dan ninguna prueba, no hay ninguna prueba material contundente de que haya un extraterrestre detrás del hilo telepático. O por mucho que nos quieran decir que es una entidad o que es un antepasado nuestro, una entidad espiritual, tampoco te dan ninguna prueba, por lo menos a mí no me han dado ninguna prueba científica, ninguna prueba contundente de que hay un antepasado o que yo esté conectando con un antepasado. Entonces, claro, hay una cosa que se llama en ciencia el rigor científico, la metodología científica, que uno no se la puede saltar a la torera. Por mucho que uno quiera creer que existen los extraterrestres, hay que probarlo. Por mucho que uno quiera creer que existen las entidades espirituales y que hay una vida después de esta, hay un más allá, eso habría que probarlo científicamente. Por mucho que nos diga una entidad de estas, de que es un ser intraterrestre que vive en un hueco de la Tierra y que él tiene su sol y que respira de esta forma del otro, todo eso habría que probarlo. Así que simplemente en las sesiones de Ouija hay una casuística grandísima. Hay muchísimas supuestas entidades, pero lo único que podemos estar cierto es que conectamos con algo inteligente. No me preguntes que me decante por lo que es, porque ya te he hecho una casuística de todo lo que puede salir, pero científicamente no hay ninguna prueba fehaciente, como te digo, rígida, contundente, de que los extraterrestres están aquí con nosotros o que las entidades espirituales son capaces de comunicarse con nosotros o que bajo de nuestro subsuelo hay seres intraterrestres. Eso la ciencia con el tiempo quizá pueda demostrarlo, pero hoy por hoy aún no se puede. Sí, eso es lo que yo te quería comentar. No hay que olvidar que eres licenciado en químicas, eres profesor y por lo tanto el método científico siempre está detrás de todas tus investigaciones. El hecho de que tú no puedas explicar lo que obtienes, los mensajes que obtienes a través del tablero, no quiere decir que no existan esos mensajes, ahí están. Por supuestísimo. Ahora que has dicho ya que soy profesor, que me dedico a la enseñanza, pues me gustaría contar a todas esas personas que nos siguen a través de la pequeña pantalla, que yo no solamente investigo con personas adultas, sino que también tengo un grupito de trabajo con mis propios alumnos, con mis propias alumnas. Entonces, luego hablaremos de la peligrosidad. Sí, eso es un tema bastante delicado y creo que esta noche tenemos oportunidad de poner luz sobre el tema de la Ouija, pero eso va a ser dentro de un momentito porque tenemos que hacer esos cortes que inevitablemente hay que hacer en televisión, un corte de publicidad, así es que le aconsejamos que no se vayan porque rápidamente vamos a estar con ustedes. Hasta dentro de un momento. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica
mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Pues volvemos hablando de la Ouija. La verdad es que es un tema interesante y vamos a aprovecharnos esta noche que tenemos con nosotros a Francisco Azorín, pues para hacer todas las preguntas que se nos ocurran. Por eso vamos a abrir el teléfono. Es el 967 30 70 33. Repito, 967 30 70 33. Pueden preguntar a nuestro invitado, simplemente opinar, o bueno, lo que quieran comentar sobre el tema de esta noche, que es la Ouija. Francisco, estábamos hablando, o yo te quería preguntar, porque tú estabas comentando que trabajas con un grupo de alumnos, pero la Ouija no es peligrosa. Hay mucha gente que dice que la Ouija puede ser muy peligrosa. ¿Hasta qué punto corre riesgo la gente que practica este tipo de transcomunicación? Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque yo creo que está en la mente de todo el mundo, ¿no? Sobre todo de los padres que tienen hijos y que saben que, quieran o no, en los colegios, institutos, universidades se practica el fenómeno de la Ouija. Entonces, ¿es peligroso la Ouija? Vamos a ver si perfilamos esto. Si yo te dijera ahora, Rafael, ¿es peligroso que un nene pequeño coja un cuchillo por el filo? ¿Es peligroso que un chico que no tiene carnet de conducir se meta en un coche e intente conducirlo? O sea, todo es peligroso en este mundo. Lo que ocurre es que cuando uno está capacitado, cuando uno está cualificado para algo, deja de ser peligroso. Yo, por ejemplo, en el instituto donde estoy, sobre todo en el que estuve anteriormente, en Elda, en el Instituto Azorín, pues llevaba un grupito de chicos y chicas interesados. Esos sí eran chicos y chicas muy interesados en esto, chicos y chicas seleccionados. O sea, que le gustaba tanto esto de que realmente siempre me estaban pidiendo, a ver, don Francisco, como ellos me suelen llamar, ¿cuándo monta usted un grupo de parapsicología y podemos investigar estos temas? Bien, claro, yo naturalmente, para curarme en salud, porque en eso hay que tener un cuidado, como sabes, enorme. Entonces le tuve que pedir permiso nada menos que al Consejo Escolar, a través de la Junta Directiva, el APA del instituto, y luego también, por supuesto, a cada padre individualmente le envié una carta para pedir su consentimiento. No es porque yo pensara que pudiera ocurrir nada, sino porque esto legalmente me lo exigen a mí. Esto son trámites burocráticos, pero que hay que hacerlos. Entonces, este grupo de trabajo que yo tengo en el instituto me han demostrado que trabajan también incluso mejor que los adultos, que las personas adultas. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que los chicos, en primer lugar, queramos nosotros o no, ellos van a practicar el fenómeno Ouija y también van a hacer sus psicofonías y sus sesiones espiritistas y van a hacer invocaciones. Entonces yo, la pregunta que me hago y que hago a todo el mundo es, ¿qué es mejor? ¿Que nuestros niños, que nuestros jóvenes adolescentes practiquen estos fenómenos, pero con una información fidedigna, una información que gente cualificada puede suministrarle?
o que les digamos simplemente que no practiquen esto porque es una cosa peligrosísima y entonces pues que se fastidien pero que no lo pueden hacer. Corremos el riesgo, y es lo que está sucediendo en colegios, de que ellos sin ninguna información intenten practicar este medio y entonces resulta que, claro, se encuentran con cosas que desconocen, hacen sus invocaciones, porque la verdad es que, claro, un niño, un chico, un joven no tiene por qué tener ni idea de lo que es esto. Cree que es un juego y a última hora terminan jugando con él. O sea que lo que hay que suministrar en todo esto, Rafael, es una información fidedigna. Hay que informar a la gente, hay que decirle los peligros que tiene, pero también los pros y los contras. ¿Peligros? Pues bueno, el principal peligro que veo yo, ¿quieres que te lo diga? El principal peligro que veo yo es que un grupito de chicos y chicas practiquen este juego sin haber recibido, practiquen este juego para ellos, por supuesto, una Ouija no es ningún juego. Practiquen este juego para ellos sin ningún tipo de información, sin que tengan ningún detalle ni que sepan realmente dónde se están metiendo, porque meterse se pueden meter, pero pueden ser que no salgan o que no sepan luego cómo salir. Bien, entonces, la misión que yo tengo, que yo me he propuesto de llevar a cabo, es en cualquier sitio donde yo esté, en un instituto, en un colegio donde yo pueda estar, es de informar a los alumnos, sobre todo aquellos que están más interesados en estos fenómenos, cómo pueden llevarlo a cabo. ¿Cómo pueden llevarlo a cabo? Pues muy sencillo, de la mano de una persona que esté capacitada, que esté cualificada, y que les diga cómo se puede uno concentrar telepáticamente, que esto simplemente es un fenómeno tan natural como otro. Lo que ocurre es que aún no conocemos exactamente ese mecanismo a través del cual se lleva, pero que llegará un día, sobre todo si seguimos investigando, llegará un día en que descubriremos el mecanismo a través del cual funciona, y que una sesión de Ouija pues será pues como otro experimento de laboratorio que ellos hacen con nosotros, como calcular a lo mejor pues el calor específico de un objeto, que saben perfectamente qué formulita funciona ahí, que saben perfectamente que el calor cedido es igual al calor ganado, etcétera, etcétera. O sea que lo que yo intento es aplicar la metodología científica a este fenómeno y a otros, y quitarle pues ese morbo, ese hierro, esa tontería, esas invocaciones que ellos hacen al demonio, al diablo. Porque una cosa interesante que también me gustaría que supieran nuestros espectadores es que cuando un grupito de niños y niñas realiza una sesión de Ouija por su cuenta y riesgo, sin haber recibido más información, y se meten a escondidas en el sótano de su casa a practicar esto, lo que ocurre es que llegan con esa emotividad, con ese miedo, con ese recelo, con ese temor, pero al mismo tiempo que en esa alegría, digamos, que han evadido la vigilancia de los padres o de los profesores y por su cuenta y riesgo se meten en el sótano de una casa y practican esto, lo que suele suceder es que el propio miedo que a última hora tienen cuando hacen una invocación, ese miedo lo que hacen es que disipan, hay unas energías descontroladas, hay unas energías que proceden de nosotros mismos. Entonces lo que suele suceder muchas veces es que como su atención está fija en el testigo que es el vaso, esas energías descontroladas estrellan el vaso, digámoslo así, estrellan el vaso contra la pared o simplemente lo tirarían de la mesa. En este caso el vaso se cae de la mesa, ellos se asustan enormemente y ya suben y van diciendo por ahí que si el demonio les ha tirado el vaso. O sea, lo que quiero dejar muy claro es que cuando un grupito de gente, porque son niños, son jóvenes, personas poco maduras, o un grupito de adultos también puede suceder, no capacitados para esto, porque son personas muy crédulas o muy sugestionables, muy impresionables. Cuando un grupito de gente practica o intenta practicar una sesión de Ouija y no sabe realmente lo que está haciendo, se producen fenómenos concomitantes, fenómenos colaterales indeseables. Indeseables en el sentido de que a lo mejor se produce cualquier fenómeno paranormal menos una sesión de Ouija. O sea, puede haber desplazamiento del vaso, fenómenos de poltergeist con ruidos, fenómenos de levitación con levantamiento de los objetos, ruidos extraños, sospechosos, etcétera, etcétera. Entonces la gente, claro, le echa un morbo porque piensa enseguida todo esto se relaciona con el demonio, o con Jesucristo, con Satanás, según nuestra ideología, nuestro credo, nuestra religión, nuestras creencias, cuando realmente una sesión de Ouija ni es eso, ni tiene nada que ver con eso. Por eso te digo, Rafael, y se lo digo a nuestros telespectadores, que mucho ojo, no hay que permitir que los niños, por su cuenta y riesgo, ellos solos practiquen una sesión de Ouija, porque es muy peligrosa para ellos, porque no tienen la madurez psíquica suficiente para comprender lo que luego les va a suceder en una sesión de Ouija. Ahora bien, ¿tienen derecho los niños o cualquier persona a practicar una sesión de Ouija? Sí, si se asesoran
Sí, investigan, sí, tiene una persona que los puede controlar y que le puede decir en cada momento lo que significa cada cosa del Pero, caso. Francisco, yo te voy a preguntar, ¿hay personas hoy en día lo suficientemente documentadas para asesorar a este grupo de gente que puede estar interesada? Claro, eso es un Las problema hay. que tenemos. Ya sabemos que hay gente relacionada con el mundo paranormal. Hay gente que tiene mucha idea de lo que es la telepatía, lo que es una sesión de Ouija, lo que es una sesión psicofónica, lo que es una teleplastia. Hay mucha gente que entiende. Ahora, quizá para conducir una sesión de Ouija, pues no haya tanta gente cualificada como tú dices. Ese es un problema que tenemos. Lo que pasa es que, como estábamos diciendo antes, los niños, queramos o no queramos, ellos van a seguir practicando sesiones de Ouija. Entonces, cuanto antes esto se nos puede ir de las manos, si no existen esas personas capacitadas que puedan conducir, que puedan dirigir a esos niños. Muy bien, pues vamos a ver qué opina la primera llamada de esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, Mari Carmen. Mari Carmen, usted dirá. Vamos a ver, yo quería pues comentar una experiencia concreta de Ouija que ocurrió a un grupo de personas que conozco hace varios años. Entonces estos amigos míos no sabían de qué iba esta historia, no la conocían, pero bueno, empezaron a practicar la Ouija y contactaron con algún tipo de entidad, pero que la experiencia fue muy positiva para todos ellos, porque lo que allí se recibía eran unos mensajes buenísimos, es decir, se les hablaba de que había que amar la tierra, que la humanidad era importantísima en el conjunto global del universo, una serie de conceptos que ellos no comprendían muy bien, que casi se identifican con lo que ahora pues dice la nueva era, todo esto, pero que en aquella época, estoy hablando de hace pues casi 20 años, ellos no estaban especialmente interesados en las ciencias ocultas, ni eran especialmente creyentes. Entonces era un tipo de mensaje que les quedaba como un poco grande, que quizá después, a lo largo de los años, cuando han ido madurando y conociendo cosas, han sabido encontrarle el significado real. Entonces un poco la idea es decir, bueno, ¿realmente conectaron con algún tipo de entidad que les transmitió todo esto? Porque ellos no... les sonaba muy raro todo esto, no sé hasta qué punto eso podía salir de su subconsciente. Sí, o sea, tú la pregunta que quieres formular es si realmente conectaron con una entidad extraterrestre, espiritual, con ellos mismos incluso, como nos está comentando, porque en aquel momento aquellas personas no sabían de lo que iba el mensaje, pero posteriormente, después de pasar varios años, pues empezaron a encontrar una explicación. Han ido encontrando sentido y han ido encontrando pues que aquellos tenía pues realmente una importancia grandísima, todo aquello que en su momento no entendieron. Francisco. Sí, es muy interesante lo que nos ha contado esta señora. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Quizás justamente ha tocado ella uno de los pros. Sí, vamos a ver, Mari Carmen, ¿quieres hacer alguna pregunta más, algún comentario? No, simplemente pues que explique también un poquito, porque yo sé que lo de la Ouija puede llegar a ser peligroso. En este caso concreto ha sido muy positivo para todas estas personas. Y bueno, tampoco me atrevo yo con eso a decir que la gente se lance a ver si tiene suerte y le sale algo así, pero que en este caso concreto fue una experiencia muy buena. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias por tu llamada, buenas noches. Vale. Buenas noches. Bien, pues vamos a recordar el número de teléfono y ahora Francisco va a contestar a Mari Carmen. El teléfono es el 967 30 70 33. Francisco. Sí, pues está claro que esta señora da un poquito en el clavo. Me refiero a que la Ouija, como vemos, no solamente tiene contras, sino que tiene pros, ¿no? Esto es una de las ventajas que tiene la Ouija, de que muchas veces se reciben mensajes que nos ayudan, que nos sirven a nosotros mismos. O sea, que son mensajes como dirigidos a esa persona o a ese grupo que está participando en una sesión de Ouija. En este caso, pues no ha aclarado esta señora si ese mensaje procedía de unos seres extraterrestres, de unos supuestos seres extraterrestres o de algún supuesto entidad espiritual. Pero eso bueno, es lo que ella preguntaba, que no lo sabía. Sí, sea lo que sea, el caso que es una cosa positiva para estas personas, porque como ella bien dice, fue bien recibido y con el tiempo se han dado cuenta de que era algo bonito, que es un mensaje bonito. Por eso digo yo que la Ouija tiene su pro. Y el pro es de que muchos de los mensajes nos ayudan a evolucionar, nos ayudan un poquito a entender la vida, nos ayudan un poquito a conocernos más a nosotros mismos.
Bajo ese punto de vista, pues bienvenidos sea estos mensajes. Creo que la cosa va perfectamente por ahí. Recuerda que en octubre coincidimos en la jornada de parapsicología en Albacete. Sí. Todos los parapsicólogos, o casi todos los parapsicólogos que estaban allí tratando diversos temas, pues se hablaron de poltergeist, de fenómenos incluso de posesión, etcétera, pero siempre había una sesión de Ouija como fenómeno de partida o desencadenante de esta fenomenología. ¿Qué opinas tú de esto? Por lo menos ellos decían que siempre todo empezaba con una sesión de Ouija. Bueno, es lo que hemos comentado antes, Rafael, de que cuando un grupo de gente o unas personas se acerca al fenómeno Ouija y no domina el tema, pues resulta que esa falta de dominio en sí misma le hace disipar unas energías que nosotros le llamamos energías descontroladas, están descontroladas. Y esas energías son capaces de provocar poltergeist, o sea, movimiento de los objetos, levitación de los objetos. ¿Qué significa todo esto? Porque significa que en una inmensa mayoría de las ocasiones, como tú estabas apuntando, las sesiones de Ouija no se limitan a ellas mismas, a tener una sesión de Ouija muy tranquilita y tener unas comunicaciones telepáticas, sino que se ven rodeadas de una casuística de poltergeist, de levitaciones, de telequinesia y de otros muchos fenómenos paranormales. ¿Esto tiene algo que ver con la sesión de Ouija? No, eso digamos que es debido a grupos que realmente no saben bien, por lo menos yo diría no saben bien, no dominan bien el mecanismo que tienen que seguir para realizar una sesión de Ouija. O sea que la sesión de Ouija, por regla general, siempre se ve rodeada de otros fenómenos que no tienen nada que ver con el fenómeno telepático de la Ouija, pero esto viene como consecuencia de esas energías disipadas, esas energías descontroladas, porque la persona no se acerca con la tranquilidad. Muchas veces yo veo personas que realizan una sesión de Ouija, ponen el dedo, y aunque por fuera aparentemente da la sensación de que están muy tranquilas, pero por dentro se nota que están bailando, que se nota que los nervios están a flor de piel. ¿Qué significa? Que esta persona pues está disipando un tipo de energía sin darse cuenta, no domina su propio ser, sus propias energías no las domina. Eso se traduce en una disipación de energía capaz de provocar todos estos fenómenos. Y bueno, lo que a mí me sabe mal en este caso es que la gente culpe un poquito a la sesión de Ouija, porque todo se lo culpamos a la sesión de Ouija. Yo, si me lo permite, Rafael, quisiera contar un caso. Mira, perdona, sí. Tenemos una llamada, vamos a dar paso para no hacerla esperar. Exacto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Carlos. Carlos, usted dirá. Mire, existen muchos métodos para contactar con las energías sutiles. Las runas, el I Ching, el tarot, las hojas de té, las hojas de coca, los huesos, las piedras, y la Ouija es una de ellos. A diferencia de los otros métodos, la Ouija tiene, como se estaba escuchando, tiene pros y tiene contras. Pero esas contras son debidas a un desconocimiento, sobre todo de energías que están a través de la Tierra en el momento, del lugar, energías que vienen por influencias planetarias. En este caso la Luna tiene muchísimo que ver, y sobre todo también por las influencias que tienen las personas que están ahí de acuerdo a sus biorritmos. Entonces la gente que no domina autosincroniza todas estas energías, es donde realmente, bueno, casi siempre suceden estas experiencias que son negativas por gente que es neófita utilizando este instrumento que es muy poderoso, porque la Ouija, pues yo considero que es un instrumento muy poderoso. Lo conocí hace cuando yo tenía 12 años en el colegio salesiano, y sé que es un instrumento muy poderoso. Entonces eso es lo que quería decir, y que si la Ouija se utiliza de una manera con responsabilidad, que es lo difícil en esto, sería un buen instrumento, nada más. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues la verdad es que sí, es agradable ver gente que bueno... Estoy de acuerdo con la opinión de este señor, de que quizás si conociéramos todo lo que tenemos que conocer, si conociéramos todas estas energías sutiles que nos rodean, si conociéramos esas otras dimensiones que tenemos no solamente fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos, pues las sesiones de Ouija serían una verdadera maravilla. Lo que ocurre es que, claro, muchas veces hay gente que se mete en esto. Yo lo veo bien porque tiene curiosidad por saber, pero claro, hay un precio, siempre pagamos lo que se llama un karma,
Y el karma es que un grupo de niños, cuando hace esto, pues a lo mejor le dicen va a haber un terremoto mañana, o le dicen a uno te vas a morir mañana. Imaginemos ese niño con esa mente, no puede asumir eso que le están diciendo y puede ser peligrosísimo bajo ese punto de vista, porque no está capacitado, no está aún cualificado para asumir todos esos riesgos que conlleva. Y efectivamente muchas veces ocurre todo lo que ocurre porque nos metemos en donde no tendríamos que meternos. Sí, o sea que ante todo información, es decir... Sobre todo información, que es lo que yo estoy intentando de suministrar aquí. Y creo que este programa tuyo, Rafael, es un programa interesantísimo que cumple una misión bellísima y muy grande, porque a mí particularmente me da oportunidad de informar a la gente, de decir que sí al fenómeno de la Ouija, pero con mucha precaución. Hay que adentrarse muy suavemente, muy tranquilamente, siempre de la mano de una persona cualificada. El problema es el que tú comentabas antes, que quizá pues en nuestro país no hay tanta gente que pueda conducir una sesión de Ouija, que pueda explicar todo esto. Pero el precio que se paga en ocasiones cuando se realiza sin precaución puede ser muy alto. Es decir, yo he conocido a personas, e incluso una vez estuve hablando con una familia, con unos padres, cuya hija tenía ya 5 años de depresión. Habían estado haciendo una sesión de Ouija cuando tenían 14 años en Barcelona. 2 de las chicas que hicieron la sesión de Ouija están en el psiquiátrico, otra le sucedió una serie de fenómenos paranormales rarísimos, y esta última, que estuvo en casa con sus padres, pues ya te digo, 5 años de depresión. Es decir, los riesgos son altísimos en caso de que uno se meta a experimentar sin precauciones. Efectivamente, pero yo lo que preguntaría en este caso es que si la Ouija es la responsable de esto. Yo sé que el peligro está en nosotros. Todos sabemos los últimos acontecimientos de este chico de Murcia que ha matado a sus padres y a su hermana. Quizá es el videojuego, el último videojuego que él tenía, el responsable de todo. No, porque si no, todos los chiquitos que tuvieran un videojuego, pues les hubiera pasado lo mismo. El problema está que a veces estas sesiones de Ouija o estos videojuegos pueden ser la gota que colma el vaso. Y entonces cuando ya ese niño experimenta esos trastornos de personalidad tan sumamente grandes. Pero estoy de acuerdo contigo con que una persona un poco madura, un poco capacitada para realizar todo esto, al meterse puede pagar un precio altísimo. Yo me gustaría contar un caso. Perdona, te voy a contar otra vez. Llamada? Tenemos otra llamada, vamos a ver. Vale, pues vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, me llamo Pedro. Pedro, usted dirá. Vamos a ver, estas comunicaciones que se realizan a través de la Ouija, como otras muchas, es una especie, quizás exagerando, una especie de caja de Pandora, en el que uno no sabe realmente qué va a ocurrir, porque evidentemente uno abre una puerta, pero ¿qué se encuentra detrás de esa puerta? A veces nos encontramos con cosas buenas, son los pros, a veces no son tan buenas, son los espíritus tan buenos y son los contras. Es decir, el riesgo que se corre, para mí creo que es tan grande, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y aún así todo uno tiene que tener una estabilidad psíquica muy importante, tener esa serenidad que decía Francisco antes, esa tranquilidad interior, que es muy difícil, porque yo sé que evidentemente vamos todos acompañados por unos seres que tenemos alrededor, que nos quieren decir cosas y que no les escuchamos, y a través de la Ouija puede ser un mecanismo perfecto para que nos comuniquen cosas, cierto, pero también no es menos cierto que otros espíritus ahí cerquita, que están deseando que alguien contacte para, no digo usurpar o poseer, pero sí pegarse o cogerse o cambiar tu forma de ser o de estar en la vida, ¿no? Yo lo que quiero decir es que de cara sobre todo a la gente más joven, que tengan mucho cuidado. Hay otras formas muy sencillas y sin ser tan complicadas. Lo que pasa es que quizás estamos demasiado sordos para escucharlos y quizás necesitamos algo físico. De ahí que sí, efectivamente la Ouija sea un mecanismo físico porque lo estamos viendo, pero que eso no lo están diciendo sin la Ouija. Es cuestión de afinar un poquito la frecuencia y escucharíamos las mismas cosas que con la Ouija. Eso es lo que quería decir. Y ojo, sobre todo, yo no me cansaré nunca, cuando se habla de la Ouija, nunca me cansaré de decir, sobre todo a la gente joven, que ojo, que tengan mucho ojo, porque hay muchos problemas. Incluso aquí, en la localidad esta, ha habido serios problemas con personas, que debido a un juego de esto, de meterse en un sótano, en una casa, luego ha habido problemas con depresiones, con unos problemas que han arrancado a partir de ese momento. Y eso es lo que quería aportar esta noche ahí. Rafael. Pedro, muchas gracias por tu llamada. A vosotros. Buenas noches. Bien, pues ese era el comentario de... Simplemente que Pedro. estoy de acuerdo con este señor, pero es que es la clásica pescadilla que se muerde la cola. Siempre que no haya una información, cuanto más informemos, pues más capacitada estará la gente para saber lo que está haciendo. Claro, el peligro, todo lo estamos apuntando aquí. El peligro es cuando nos adentramos en estas técnicas sin saber dónde entramos, sin saber lo que estamos haciendo. Entonces ya llega ahora, yo pienso que ha llegado el momento
de decir claramente en qué consiste una sesión de Ouija. Bueno, este señor hablaba un poquito de que se conectaba con entidades extraterrestres y no sé, me da la sensación de que lo daba por hecho, por supuesto. Pero a nivel científico realmente no hay nada seguro de que sean entidades extraterrestres, espirituales. Eso es lo que suele salir en las sesiones de Ouija. Hay entidades que nos dicen que son entidades extraterrestres o que son entidades espirituales o que son entidades intraterrestres, pero que no hay ninguna prueba contundente de que eso sea así. Entonces tiene que haber una investigación. Ha llegado el momento de que cojamos el toro por los cuernos, de que investiguemos a fondo lo que son las sesiones de Ouija, lo que son las psicofonías, lo que son las psicoimágenes, y que nos dejemos de historias y que nos dejemos de ese mensaje un poquito oscuro, también diría yo incluso morboso, de que esto es muy peligroso. De acuerdo, es una cosa muy peligrosa, pero cuanto menos información se suministre, más peligrosa será. O sea que hay que suministrar información, que la gente sepa lo que es una sesión Ouija, lo que se puede conseguir. De momento no hay nadie que pueda demostrar que hay entidades extraterrestres detrás de todo esto, que hay entidades espirituales. Quizá tampoco hay nadie que pueda descartarlo. A mí nadie me ha demostrado ni a favor ni en contra si están aquí con nosotros o si no están aquí con nosotros. Eso solamente es una cosa que la ciencia, quizá en los próximos años, pues podrá desvelar. Si realmente estas supuestas entidades que se autodenominan extraterrestres, intraterrestres, etcétera, etcétera, es cierto que están ahí, pero que científicamente no hay nada demostrado. Nada. Muy bien, pues con esa pregunta nos vamos a ir unos momentos a publicidad. Después te vamos a pedir que cuentes el caso porque te he cortado 2 veces sí, con las 2 últimas llamadas, pero eso va a ser dentro de un ratito que volvamos de publicidad. Hasta ahora. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, y seguimos hablando de la Ouija, este método de transcomunicación que bueno, que parece ser pues que no solamente se utiliza para comunicarse con extraterrestres, con espíritus, sino que bueno, ahora veremos también incluso cómo se puede utilizar para otro tipo de comunicación a otros niveles, a otros planos. Otro de los rumores que se escuchan, Francisco, es que la Ouija puede crear adicción. Bueno, pues sí que podría crear, pero esa adicción puede ser también positiva, no tiene por qué ser negativa.
Claro, cuando uno domina esta técnica y te das cuenta de que esa comunicación telepática es factible, pues sí, por ejemplo, nosotros practicamos con una cierta frecuencia, pero yo diría que es una cosa positiva, no es una cosa que nosotros necesariamente tengamos que practicar el fenómeno Ouija y tal y cual. A mí, por ejemplo, yo investigo y te lo digo sinceramente, me gusta y lo hago con una cierta frecuencia, pero lo hago bajo el punto de vista científico, de la ciencia, y no por eso me considero que esté enganchado ni que esté cogido por la Ouija. Simplemente que me gusta y ahí está. Y... No, tenemos que decir una cosa, y es que tú trabajas con una estrecha colaboradora, que es tu señora, Elvira. Sí, por supuesto. Que está aquí con nosotros, pero que entre los dos lleváis una investigación. Llevamos una investigación bastante interesante, ya son muchos años. Entonces lo que me gustaría contar es por fin esta experiencia, que no es que sea ninguna gran cosa, simplemente que ya que la he iniciado, pues me gustaría contarla. Lo digo por aquello de la peligrosidad de la Ouija, de ese morbo que la gente, o de esa cosa, decir Ouija en nuestra sociedad es decir algo como si dijéramos alguna palabrota muy gorda. Todos los males que le puedan suceder a alguna persona, parece ser que la culpable es la Ouija, es el tablero Ouija o es la sesión de Ouija. Una vez se entrevistó conmigo una señora que me dijo de que hacía ya bastante tiempo, pues tenía una hija. Esa hija se había reunido, o sea, esto es lo clásico, con un grupito de chicos y chicas de su colegio, y sin que nadie se enterara, pues se metieron en el sótano de la casa y practicaron una sesión Ouija. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Pues ocurrió lo siguiente: los chiquitos se metieron en el sótano sin que nadie les dijera absolutamente nada, pues se pusieron a practicar esa sesión de Ouija. Al poco tiempo, según nos contó la madre, subieron todos espantados, horrorizados, porque según ellos el vasito se había estrellado contra la pared. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues que la madre decía que el padre se había quedado sin trabajo, la madre había estado bastante tiempo enferma, la chiquita no daba pie con bola a los estudios y se lo achacaban todo a la sesión de Ouija. O sea, todos los males, el padre se había arruinado, se había quedado sin trabajo y tal y cual, o sea, todos los males se lo achacaban a la Ouija. Y me preguntaron a mí que si realmente era culpa de la Ouija, si la Ouija había sido la causante de tanto mal, de tantos males en esta familia. Yo dije, mire señora, yo llevo practicando este fenómeno un montón de años y le puedo asegurar a usted de que la Ouija en sí, lo que es el tablero Ouija, el fenómeno Ouija, con lo que se conecta en la Ouija, no tiene por qué haber influido en su vida, ni haber dejado a su marido sin trabajo, usted enferma, su hija que no da pie con bola a los estudios. ¿Qué ocurrió ahí en esa sesión de Ouija? Le dije lo siguiente, pues simplemente que cuando un grupito de chiquitos, esto ya lo hemos dicho antes, se acerca a este fenómeno sin saber lo que está haciendo, esas energías, ese propio miedo, esa emotividad que tienen, hace que se manifiesten una serie de energías descontroladas que son capaces de provocar fenómenos de poltergeist. En este caso es el vasito el que había salido disparado y se había estrellado contra la pared, que a lo mejor ni siquiera se estrelló contra la pared, simplemente se movió o se cayó de la mesa y los chiquitos, aterrorizados, asustados, pues salieron de ahí de estampida y a partir de ahí se organizó todo. Según la madre, ese localito que tenían bajo, ese sótano, lo sellaron a cal y canto porque pensaban que una entidad maligna se había depositado en el local, en el sótano. Yo le dije, mire señora, yo pienso que ahí no hay ninguna entidad negativa ni nada. Simplemente lo que ha ocurrido es esto, de que hay niños que no saben lo que están haciendo, pero usted lo que va a hacer es lo siguiente: destape ese local, quite todos los sellos que haya puesto ahí, todos los impedimentos, que entre el sol, y verá usted cómo en ese local no hay ninguna energía negativa. Ella también alegaba de que tenían un perro en la familia y que el perro no quería bajar al sótano. Y decían, si el perro no quiere bajar es porque ahí hay algo maligno. Cosa más absurda, porque ya sabemos que los perros siguen a los amos. Y si ven que los padres no bajaban, que la hija tampoco bajaba, pues el perro diría, yo no bajo, no sea caso que este cazo me lo lleve yo. Bien, pues siguió mi consejo, abrieron a cal y canto ese local, permitieron que el sol entrara, ellos empezaron a bajar, naturalmente, ahí no había absolutamente nada de nada, y pues la familia empezó a mejorar y tal. Lo digo esto como prueba de que la Ouija está tan sumamente desprestigiada, es una palabra tan peyorativa decir Ouija, que está calando hondamente en nuestra sociedad y es un peligro muy grande que tenemos. La Ouija, a ver si nos entendemos, es un fenómeno paranormal que de momento no sabemos por qué mecanismo transcurre, pero de eso a achacarle todos los malos al fenómeno Ouija creo que hay un verdadero abismo. Ha llegado el momento de hablar con claridad y decirle a toda la gente de que si uno sabe lo que está haciendo, si uno sabe que el fenómeno Ouija simplemente es una comunicación telepática
que no solamente es posible ponerse en contacto con una entidad espiritual, porque mucha gente idealiza esto, sino que nos podemos poner en contacto con un vecino, con el vecino que tenemos en la esquina. Si ese vecino tiene suficiente potencia mental y sabe lo que es la telepatía, se sabe relajar, con esto podríamos perfectamente comunicarnos con un vecino, porque es una comunicación telepática de mente a mente. Una mente emite y la otra recibe. Y sería posible comunicarnos telepáticamente. O sea que no hay que echarle tanto morbo a la cosa. Bien, vamos a recordar el número de teléfono, es el 967 30 70 33. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, simplemente si quieren opinar. ¿Hay algún grupo de personas que puedan tener algún tipo de riesgo por su situación, por algún tipo de enfermedad, que no se deban someter, o sea, que no deban practicar este tipo de...? El grupo de riesgo, sí, ya creo que lo estamos perfilando esta noche, es en primer lugar los niños y jóvenes, porque aún su psiquismo no está preparado para asumir todo lo que le puede venir encima. Y luego, dentro de los adultos, pues esas personas muy crédulas, hay personas que le digan lo que le digan a Ouija, se lo van a creer. Claro, el problema de una sesión de Ouija es que si tú te crees a pie juntillas todo lo que te digan ahí, todo lo que te puedan decir, estás perdido. O sea, ese grupo de adultos muy crédulos, muy sugestionables y muy receptivos bajo este punto de vista, no es aconsejable que practiquen esto. O sea que ni niños ni jóvenes, por su inmadurez en todo esto, y dentro de los adultos, personas que fueran demasiado crédulas, demasiado sugestionables, no creo que sean convenientes que practiquen este fenómeno. ¿Os habéis llevado alguna vez alguna sorpresa desagradable practicando la Ouija? ¿Algún susto, algo que no os haya gustado en alguna sesión? No, el susto se lo lleva uno cuando se está iniciando. Cuando se está iniciando hay una etapa, yo por ejemplo recuerdo la primera sesión de Ouija que yo tuve, pues que conecté nada menos, supuestamente, con una entidad fallecida que había sido un sargento de milicias que yo había tenido, que dijo reconocerme. Claro, la primera vez encontrarme, tropezarme de sopetón, todo eso. También en la primera sesión de Ouija me tropecé con una supuesta mujer mía que había sido mujer en otra anterior reencarnación. Claro, asumir todo eso a las primeras de cambio es una cosa increíble. Claro, también en las primeras sesiones de Ouija lo que ocurre es que es como si alguien te estuviera probando, a ver tu entereza, digámoslo así. Entonces suelen gastarte bromas pesadas. Por ejemplo, te suelen decir pues que te vas a morir mañana, que vas a durar poco, que va a haber un terremoto en tu ciudad. Quizá es posible que haya unas entidades burlonas que nosotros decimos que es el bajo astral. Claro, todo esto había que comprobarlo, que demostrarlo, y que se dedican pues un poquito a pasárselo bien a costa de los que se inician, a costa de los pardillos o de los que empiezan en todo esto. Esa primera etapa siempre uno se suele llevar chascos, desengaños, te toman el pelo, se burlan de ti. Es una etapa, digamos, a superar. No todo el mundo consigue superar esta etapa. Hay gente que le toma miedo y ya deja la Ouija. Quizá lo que intentan es eso, ver tu grado de... O sea que esta primera etapa siempre es difícil para todo el mundo. Uno se lleva sustos. Yo recuerdo que esa primera sesión que hice, pues estuve toda la noche sin dormir pensando en ese supuesto sargento que me había reconocido y tal, y en esa supuesta mujer de otra reencarnación. O sea que es una etapa a superar. Como te digo, Rafael, no todo el mundo consigue superar esa etapa. Hay mucha gente que ya se lo deja a las primeras de cambio porque dice esto no me gusta. Aquí resulta que sabe entidades que me conocen, fallecidas y tal, y hay gente que no... que ese tirón no consigue superarlo. Cuando vosotros contactáis con alguna entidad, ¿lo hacéis con la misma entidad? Es decir, ¿soléis llamar a una misma entidad con la que frecuentemente pues comunicáis? Sí, esto suele suceder cuando ya hay un grupo Ouija establecido que practica, digamos, asiduamente el fenómeno, o sea, las sesiones de Ouija. Entonces parece ser que hay unas entidades que se prodigan, hay unas entidades que, por así decirlo, ayudan a ese grupo. Ayudan, claro, lo de la ayuda se tiene que entender, es una ayuda espiritual, es una ayuda bajo lo que ellos intentan es que tú evoluciones espiritualmente, no es una ayuda material, por supuesto. Una cosa interesante es que estas entidades no quieren saber nada sobre cosas materiales. O sea, tú le puedes pedir que a ver si te va a tocar una quiniela o que te digan el gordo de Navidad. Absolutamente hay unas barreras. Estas entidades no quieren saber absolutamente nada sobre la cuestión material. Solamente te ayudan espiritualmente. La inmensa mayoría de las preguntas que se hacen suelen ser preguntas espirituales, preguntas que te sirven a ti para comprender en qué plano estás, qué es la vida, qué es lo que puede haber después de esta vida tuya.
O sea que son preguntas bajo este punto de vista. Entonces sí, ya como te estaba diciendo, cuando hay un grupito establecido de Ouija, entonces sí que se puede hacer pues una emisión telepática. Nunca hay que decir pues ni invocación ni ritual para atraer a ninguna entidad. Simplemente se hace una emisión telepática, se piensa en esa entidad que te ha venido ya otras veces, se piensa telepáticamente, se proyecta telepáticamente y entonces, por regla general, claro, esto no son matemáticas, 2 y 2 aquí no son 4, pero en una inmensa mayoría de las ocasiones sí que viene esa entidad con la que tú más o menos estás en contacto asiduamente. Nosotros, como te digo, en nuestro grupo tenemos una serie de 2 o 3 entidades que suelen venir si nos concentramos y si hacemos una emisión telepática intentando acercarla. Una cosa interesante sobre esta fenomenología Ouija es que funciona por afinidad. Hay una ley universal que es la afinidad. ¿Eso qué significa? Que según las personas que participan en una sesión de Ouija, según las personas, así va a venir un tipo de entidad u otra. Esto es igual que los amigos que tú puedes tener o los amigos que yo pueda tener, los amigos que pueda tener cualquier persona. ¿Cómo se hacen nuestros amigos? Se hacen por afinidad, por gustos, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el tenis, a los que les gusta tal. Pues aquí ocurre igual. ¿Quién puede tener interés en conectar contigo en una sesión de Ouija? Alguien que sea afín contigo, que tú tengas algo que preguntarle a él y que él tenga algo que contestarte a ti. Por eso es que a última hora una sesión de Ouija hecha por niños no suele ser tan peligroso como a última hora podría aparentar, porque ¿qué entidad, qué inteligencia puede estar interesada en conectar con unos niños? Pues algo que sea afín con ellos. Por regla general, a última hora, cuando unos niños sin mayor malicia practican una sesión de Ouija, pues suelen venir entidades infantiles bajo ese punto de vista. No sabemos lo que serán, pero algo también infantil que terminan jugando todos. Por afinidad. Repito que es una cosa que me gustaría recalcarla. La sesión de Ouija funciona todo por afinidad, hasta tal punto que si hay 3 personas o 4 participando en una sesión de Ouija, se levanta una y entra otra, lo lógico es que cambie de entidad. Porque ya no hay la misma energía que había antes, ya se ha cambiado de energía, de suma energética. Entonces la nueva persona que entra es posible que cambie el contacto telepático. Hasta ese punto llega esa palabra que estamos diciendo aquí de afinidad. Todo funciona por afinidad. ¿Habéis conseguido alguna vez contactar con algún ser querido? Bueno, un supuesto ser querido. Una de las entidades que más se suelen prodigar en las sesiones de Ouija son las entidades espirituales, o sea, los espíritus. Claro, los espíritus, cuando nos dicen lo que son o quiénes son, por regla general suelen ser algún antepasado de alguno de los que están participando. Suele ser, no tiene por qué ser así forzosamente, pero suele ser algún antepasado de alguno de los participantes. Te voy a poner un caso, pues una abuela, un padre que ha fallecido. Claro, todo esto entre comillas y supuestamente. Sí, entonces parece ser que esa entidad, digo parece ser, pues se manifiesta con las mismas palabras que tenía en vida. O sea que la persona que está conectando con ella a veces se emociona porque realmente cree que está conectando con su padre, con su abuela, y que esas palabras que le están diciendo son propias de esta persona. El problema que tenemos es el de siempre, de que científicamente, de una manera oficial, pues no se puede constatar porque no hay pruebas materiales, pero sí que se prodigan mucho estos contactos entre entidades espirituales y muchas veces suelen ser antepasados de alguno de los que participan en la sesión y a veces dicen cosas muy interesantes y a veces aciertan, otras veces no, pero a veces dicen cosas íntimas que solamente uno sabe. O sea que sí que se prodiga mucho este tipo de contacto. Sí, con lo que tú estás diciendo se me ocurre pensar que posiblemente uno de los participantes que ha conocido a ese antepasado pues de alguna manera está influyendo en la respuesta que se está obteniendo con el testigo. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que se estuviera preguntando, conversando con una entidad que no tenga nada que ver con ninguno de los que están participando en la sesión de Ouija y sí con otra persona que está en ese momento ajena y que luego se ha podido constatar que los datos que se reciben en la Ouija corresponden a ese espíritu. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que es una casuística un poquito compleja esa que has puesto, ¿no? Pero te quiero decir que en Ouija todo es factible. Lo que sí que te digo es una cosa. Cualquier respuesta que tengamos en la Ouija tiene mayor credibilidad cuando es una cosa que se puede comprobar. Eso quiero dejarlo claro. Por ejemplo, voy a contar un pequeño caso.
yo tengo una hermana y entonces esta hermana mía, pues un día haciendo una sesión de Ouija, le dijeron que las próximas oposiciones que tenía que hacer en Madrid, pues que iba a conectar, ella era joven en ese momento, iba a conocer un chico, se llamaba Robert, iba a conocer. Entonces, nada, pues ella no le prestó mayor atención, simplemente pues son cosas que se recogen. Pero esto es una cosa muy interesante, quiero dejarla clara. Cuando nos dicen algo de nuestro futuro que podemos comprobar, hay que cogerlo, porque esto son pruebas de si realmente lo que nos están diciendo luego va a sucedernos. Entonces, en este caso, mi hermana, pues efectivamente, cuando fue a Madrid, se examinó en estas oposiciones, conoció a un chico llamado Robert y estuvo saliendo con él, o sea que se conocieron y ya se lo habían dicho antes. ¿Con qué entidad se lo dijo? Pues supuestamente una bisabuela de ella y mía, somos hermanos, una bisabuela. Claro, hay que tomar a pie juntillas, hay que creerse a pie juntillas de que realmente quien estaba contestando era nuestra bisabuela. Pues claro, eso no se puede demostrar, pero lo que sí que es cierto que el mensaje, viniera de donde viniera, y fuera quien fuera, pues fue cierto, fue verdad. O sea que fue la clásica premonición que a última hora se cumplió. O sea que esto hay mucho en Ouija. Vamos a dar paso a otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Jorge. Jorge, usted dirá. Pues nada, quería ante todo hacer una pequeña aclaración sobre lo que estaba comentando. El señor no ha sabido su nombre. Francisco. He llegado tarde a encender la televisión. Y me estaba diciendo que concretamente cuando la Ouija la hacen niños, hipotéticamente parece ser que vienen angelicales o más o menos niños. Quiero hacer una alusión sobre todo a que normalmente habréis oído lo del mal del ojo. El mal del ojo se ha podido explicar muchas veces, y gente que está trabajando con todos estos temas, se sabe que el mal de ojo es un espíritu enganchado en un niño y se puede enganchar desde el mismo momento que nace. O sea, sé que si ese niño o ese mal de ojo o ese espíritu enganchado en una sesión de Ouija, puede hacer jugar con todos, puede adoptar cualquier nombre y tiene información a todos los nombres porque lee el pensamiento. Quería hacer solo esa aclaración. Jorge. Hay que tener mucho cuidado con la Ouija. Solo he llamado para decir eso. Muy bien, muchas gracias por tu llamada, Jorge. ¿Querías comentar algo? Bien, sí, pues que en líneas generales no estoy muy de acuerdo con este señor y le diré por qué. El fenómeno Ouija es, ante todo y sobre todo, un fenómeno que funciona por afinidad. Después, ese mal de ojo que él decía, ese mal de ojo no solamente puede hacerlo un espíritu, lo puede hacer pues una persona cualquiera que esté al lado de ese niño y que le quiera hacer daño simplemente con su mirada. Ese mal de ojo también pues puede hacerlo simplemente el chiquito está viendo la televisión y cualquier entidad que esté, cualquier persona que esté actuando de una manera malintencionada en la televisión también puede perjudicar a ese niño. O sea, el mal de ojo no se tiene por qué recoger en una sesión de Ouija. Yo no digo que no se pueda recoger, digo que no se tiene por qué recoger. Este señor me da la sensación de lo que estamos comentando aquí, que todos los males de nuestro mundo, el mal de ojo, etcétera, etcétera, todo sucede a través de una sesión de Ouija. O sea que, digámoslo así, la Ouija es la panacea para culparla de todo. Todos los males ocurren con la Ouija. Entonces yo eso lo tengo muy investigado, de que las sesiones de Ouija funcionan por afinidad. Entonces, si se reúnen un grupo de niños, a ver qué entidad puede estar interesada en conectar, conversar, hablar, incluso jugar con esos niños. Si no, yo no digo que sean entidades angelicales. He dicho que son entidades más o menos afines con ellos, porque realmente no sabemos, son inteligencias. Lo que pasa es que una entidad muy experimentada, muy culta, pues no se va a poner a conversar igual que pues un niño con quien puede comentar en la calle, con quien puede conversar, pues con otros niños. No creo yo que un señor muy maduro se pare a hablar con un niñito, a ver, no tiene sentido. O sea que igual que ocurre aquí en nuestro mundo, igual que aquí nos conocemos y simpatizamos por afinidad, pues lo que yo estoy diciendo que en estas sesiones de Ouija también ocurre 3/4 de lo mismo, que todo parece ser que funciona por afinidad. Muy bien, Francisco, nos tenemos que ir otra vez a publicidad. Vamos a pasar ya a la última parte del programa, pero bueno, pues seguiremos hablando de la Ouija dentro de unos minutos.
Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales, se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, y entramos en la última recta del programa. Estamos hablando de la Ouija. Vamos a repetir el teléfono por si quieren intervenir, es el 967 30 70 33. Y hay una cosa que me gustaría dejar muy claro, y es que por el tema que estamos tratando esta noche nos hemos querido asegurar al traer una persona que esté entendida en la Ouija, y en este caso podemos asegurar que Francisco Azorín está considerado como uno de los mejores estudiosos en España del fenómeno Ouija, como él dice, ya con su señora trabajando durante 20 años estudiando la Ouija. Por lo tanto, creemos que es una persona con suficiente autoridad para poder hablar de este tema, y sobre todo pues me gustaría que no sacasen los mensajes o la información que aquí se está dando, porque lo que pretendemos, como él ha dicho, ante todo es dar información, no sacar los mensajes fuera de contexto. Por eso quiero que quede muy claro lo que tú estabas diciendo anteriormente. Así es. Creo que hay que matizar algunas cosas, hacer como un pequeño resumen. Me ratifico en la idea de que los niños no están, por supuesto, capacitados, cualificados para realizar por sí solos una sesión Ouija. No hay cosa más peligrosa para ellos que esto. Y lo que también se ha dicho es que no por ello el mensaje tiene que ser de pánico, de temor, de que esto es una cosa que no se puede hacer. Lo que hay que hacer es informar. Hay que informar a la gente, hay que decir claramente en qué consiste una sesión de Ouija, con los pros y los contras. Y, por supuesto, si alguien se quiere aventurar en esta investigación, en este fenómeno Ouija, por favor que lo haga de una manera muy sutil, muy lentamente, adentrándose de una manera en donde no se precipite nunca, siempre de la mano de una persona cualificada y siempre con todas las reservas, todas las precauciones que se tomen en este fenómeno siempre serán pocas. Pero claro, el mensaje tiene que ser un mensaje también de esperanza, no hay que desalentar a la gente. Hay que decirle que esto pasa como con todo, es una técnica, y cuando uno tiene su carnet de conducir, pues perfectamente puede llevar a cabo una sesión Ouija, igual que cuando yo tengo carnet de conducir puedo llevar un coche. O sea que hay que sacarse el carnet para conducir correctamente una sesión Ouija. ¿Habéis tenido alguna vez oportunidad de ayudar a alguna persona utilizando la Ouija? ¿Está en la ayuda? Sí, por supuesto, digamos que es una de las principales misiones que puede tener una sesión Ouija. Se le puede prestar pues apoyo moral, por ejemplo, una persona que está enferma se le puede enviar energía positiva a través de una sesión de Ouija de los que participan. También hay personas que no tienen pues las ideas nada claras respecto a algunos problemas, y a través de una sesión Ouija pues se puede también
dar luz a esta persona, luz, digamos, científica, luz de lo que es nuestro plano material. Por supuesto que sí, a través de una sesión Ouija se puede ayudar mucho a las personas. Ya te digo yo que simplemente estas entidades, hay algunas entidades, sea lo que sea, estas inteligencias, puede ser que nos apoyan y que nos ayudan y que nos dicen lo que es la vida y nos ayudan bajo ese punto de vista, de que gracias a estas entidades nosotros comprendemos un poquito mejor quiénes somos, qué es lo que estamos aquí. Fíjate, hay una cosa interesantísima sobre esa pregunta que me has hecho. Nosotros, por edad general, nos conocemos mucho exteriormente, sabemos cómo somos, nuestro físico, sabemos el mundo que nos rodea, conocemos a nuestros amigos, pero ¿qué sabemos de nosotros internamente, interiormente? ¿Qué sabemos de lo que es nuestra mente, nuestro cerebro? Nos conocemos muy poquito internamente, ¿no es eso? Entonces, una de las cosas más interesantes, justamente de estas sesiones de Ouija, es que nos ayudan a conocernos un poquito mejor interiormente, porque aquí nosotros practicamos la meditación, practicamos la concentración, practicamos nuestro cerebro, intentando recibir y emitir. O sea que esto nos ayuda un poquito a saber cómo somos internamente, más que externamente. Yo os puedo asegurar de que toda persona que se adentra en el fenómeno de la Ouija a última hora termina conociéndose más a sí misma, internamente. O sea que no solamente puedes ayudar a los demás, sino que tú también te estás ayudando, porque sabes cómo eres internamente, sabes esas otras formas de ser tuya, esas otras personalidades, llegas a dominarlas. Es una cosa muy interesante que, además de todos esos peligros que hemos hablado aquí, también creo que es lógico hablar de los pros, de las ventajas. Y una de las grandes ventajas, digámoslo claramente, es que las sesiones Ouija nos ayudan a autoconocernos mejor, a saber quiénes somos nosotros mismos. Nos ayuda. ¿Y estas entidades están siempre dispuestas a ayudarnos? ¿En algún momento las podemos molestar si abusamos mucho de ellas en las sesiones Ouija? Bueno, estas entidades tampoco me gustaría idealizar, no todas tienen por qué ser positivas. Hay un dicho que lo conocerás, que igual que es arriba es abajo. Entonces, en una sesión de Ouija te puedes encontrar de todo, eso hay que dejarlo claro. No hay que pensar que aquí pues, es una panacea, que todos son muy buenos, que nos dan mensajes. También estamos hablando antes de estas entidades burlonas que nos pueden tomar el pelo y que nos gastan bromas y no sabemos por qué, pero es así, ¿no? Igual que en este mundo tú vas por la calle y te puedes encontrar un bromista, pues cuando haces una sesión de Ouija también te puedes encontrar la clásica entidad burlona. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se puede paliar todo esto? Por afinidad. Lo que está clarísimo es que si tú eres de una forma de ser, parece ser que rechazas todo lo que no sea común contigo y que atraes lo que es afín contigo, lo que es común contigo. Entonces es una cosa que me gustaría mucho dejarla muy clara, de una manera contundente, de que como esto funciona por afinidad, si tú eres noble bajo el punto de vista de que estamos hablando aquí, si tú tienes buena intencionalidad, si tú te acercas a este fenómeno para aprender, parece ser que sí, que hay unas inteligencias, esas inteligencias X que no sabemos lo que son, pero esas inteligencias sí que te dan consejos buenos, sí que en un momento que tú lo necesites, sí que te pueden ayudar psicológicamente o te pueden ayudar nunca materialmente. Pues aquí dinero no te van a dar o simplemente te pueden dar un consejo. Pero, como te digo, si tú eres bien intencionado, si tú buscas respuestas correctas, si tú buscas la verdad, si eres un buscador de la verdad, la vas a encontrar aquí. La vas a encontrar aquí. Una pregunta que a lo mejor tenía que haber hecho al principio, ¿es fluida la comunicación o es muy lento? La comunicación depende todo de quién sea el grupo participante. Recuerdas que antes en un principio hemos comentado de que si el grupito sabe emitir telepáticamente, si sabe recibir y si hay un buen hilo conductor, si hay una persona cualificada, llámese canal psíquico, medium, si se cumplen todos esos requisitos, es una comunicación muy fluida, es una telepatía perfecta. El vaso, hay veces que el dedo no te permite ni siquiera seguir el vaso se mueve a 1000 por hora, como se suele decir. O sea que el eso de que la comunicación sea más o menos fluida depende de quién sea el grupo participante, depende de si saben emitir, si saben recibir y si tienen un buen canal psíquico, un buen medium o una buena medium, de eso depende. ¿Habéis tenido alguna vez contacto con alguna entidad extraterrestre, supuestamente extraterrestre? Sí, eso es el pan nuestro de cada día. Digamos que en las sesiones Ouija lo que más se prodigan son las entidades extraterrestres. ¿Quizá por qué? Pues lo que estamos comentando antes, quizá por afinidad. Porque una entidad extraterrestre quizá pues esté más próxima a nosotros,
Más próxima en cuanto al plano astral, ¿no? Porque pueden ser también de carne y hueso, como nosotros, y entonces tienen prioridad. Y yo lo que he investigado es que imaginemos que a la vez una entidad extraterrestre y una entidad espiritual quieran ponerse en contacto con un grupo. En principio, claro, de una manera general, ¿quién tiene prioridad? La que esté más cerca de ese grupo, la que esté más cerca en cuanto a las vibraciones, a la longitud de onda, a la frecuencia. Entonces, por regla general siempre entrará antes la entidad extraterrestre por afinidad, por proximidad de plano. La entidad espiritual tendrá que esperarse porque está más lejos, digámoslo así, de nosotros. Le cuesta más adentrarse en nuestro plano material. Entonces, eso funciona así, o sea que funciona todo por afinidad. Cuanto más afín, cuanto más igual sea algo a nosotros, cuanto más próximo esté de nosotros, tiene prioridad, va a entrar antes. Cuanto más alejado, cuanto más lejos, parece ser que le cuesta más de llegar hasta nosotros. Has dicho antes que utilizáis la Ouija de una manera bastante frecuente, ¿no? ¿Ha cambiado vuestras vidas desde el punto de vista espiritual desde el momento que empecéis a comunicaros con la Ouija? Sí, totalmente. Ante esa pregunta que tú hacías antes de si se puede ayudar, es que la Ouija te ayudas tú mismo practicándola y puedes ayudar a otras personas porque efectivamente te cambia totalmente la vida. En primer lugar, aunque no estemos totalmente convencidos, seguros de si conectamos con entidades extraterrestres, espirituales, etcétera, etcétera, los mensajes, sean de donde sean, o los den quien sea la persona que lo den, son mensajes, por regla general, muy bonitos, cargados de una espiritualidad, mensajes que te ayudan a vivir, que te ayudan a soportar pues las calamidades de esta vida y que te abren muchísimo los ojos, ante todos esos planos dimensionales que puedan existir. Te das cuenta de que no solamente existes tú en este plano, sino que hay una cantidad de planos astrales que no significa que estén muy lejos de nosotros, sino que son planos que se entrecruzan. Que eso es otra cosa. La gente piensa que cuando uno dice que es posible que nos estemos comunicando con una entidad espiritual, dice eso es imposible, porque una entidad espiritual estará muy lejos, ¿no? Creemos que puede estar muy lejos. Y a lo mejor la tenemos en nuestras propias narices. Son planos de existencia que se entrecruzan y están aquí entre nosotros. O sea que no es una cosa que esté muy lejos, no tiene por qué estar muy lejos. Y bajo este punto de vista, pues sí que ha cambiado totalmente nuestra vida. Ya te digo yo que hemos recibido mensajes interesantísimos que por regla general te los dicen a ti, o sea que te ayudan a ti. Es una cosa personal y que te ayudan a tu evolución, que te cambian totalmente la forma de ver la vida y esa superación personal. Es distinto todo. La verdad es que yo ahora veo mi vida sin este fenómeno Ouija, sin estas comunicaciones Ouija. Te puedo asegurar, Rafael, que no sería la misma, por supuesto que no sería la misma. Te ayudan a ser siempre más optimista, estar más alegre, estar dispuesto a comunicarte con todo el mundo, a contar tu verdad, porque a última hora cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad, no significa que sea la única, que sea... Yo lo que estoy diciendo aquí esta noche no me gustaría que la gente creyera que yo estoy hablando a escátedra, que lo que yo estoy diciendo, me gustaría dejar muy claro que hay otros investigadores de fenómeno Ouija que a lo mejor no opinan exactamente como yo, pero eso es una cosa lógica. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es mi verdad, lo que yo he investigado, lo que yo he practicado. Y por supuesto estoy ofreciendo mi verdad, no puedo ofrecer otra verdad. Con toda la información que has recogido a través de la Ouija, ¿qué nos espera después de la muerte? Bueno, si hacemos caso a esas supuestas entidades tanto extraterrestres como espirituales, pongámonos en el hipotético caso de que existiera un plano espiritual, que según cuentan, este que estamos nosotros sería el plano tercero y aquel sería el plano cuarto. Aunque hay otras entidades que pueden estar más elevadas, el plano quinto, el plano sexto, etcétera. Bien, si todo eso fuera cierto, nos esperaría una cosa maravillosa, porque ahí esas entidades espirituales nos hablan de que están en un plano donde son felices, donde cada uno tiene una misión que cumplir, pero suelen ser misiones pues muy espirituales, misiones placenteras, donde no existen las enfermedades como aquí, donde hay una comunicación telepática, donde se reparte perfectamente el trabajo y nos hablan también de que existe una reencarnación. O
O sea que estas entidades espirituales nos hablan de la reencarnación y nos hablan de que lo lógico es que reencarnemos en nuestro propio tronco familiar, nuestra propia familia. Es interesante porque cuando se les pregunta qué es Dios para ellos, no dan ninguna explicación así sofisticada, simplemente se van a la letra luz, se van muchas veces a esto que yo estoy señalando ahora, como diciendo que Dios para ellos es luz sobre todas las cosas. Y mensajes de estos, pues claro, puedes comprender, Rafael, que te llegan muy dentro y que te cambian. Piensas que si realmente esto fuera cierto, si pudiéramos comprobar que existe ese otro plano dimensional, pues sería maravilloso, ¿no? Porque nuestra vida no finalizaría aquí, sino que tendríamos otras metas, otros puntos de vista. Hay otros lugares donde parece ser que se sigue con esta evolución espiritual que llevamos. Ya te digo yo que si realmente pudiéramos comprobar todo esto, nos espera algo maravilloso. Muy bien, Francisco, pues con ese mensaje de esperanza, que aunque tú no puedas demostrar si estoy convencido, que tú lo sientes y te lo crees porque estás convencido de que así es. Así es, ya entramos en el plano de las creencias. Claro. Estas ya son las creencias, pero es una lástima que hay que hablar con un cierto rigor científico. Pero si todo esto fuera cierto, Rafael, realmente es una cosa maravillosa lo que nos espera. Bien, Francisco, te queremos agradecer que te hayas desplazado desde Alicante. Ahora mismo ni siquiera te vas a quedar aquí en Leín, tienes que volver rápidamente para Alicante, mañana tienes que madrugar para trabajar. Y yo a ti que me hayas invitado, porque me da oportunidad que yo haya podido expresarme y, en fin, a dar esa información, ese mensaje que tenía que dar. Simplemente con que haya unas cuantas personas que me hayan escuchado y que les haya servido lo que yo he dicho, pues me doy por satisfecho totalmente. Estoy convencido que sí. Francisco y Elvira, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, y a ustedes lo vamos a emplazar al miércoles que viene, el próximo miércoles, que estaremos nuevamente en Tercer Milenio. Buenas noches.